Terrible sería no poder ver. ¿Lo creen, amiguitos? A mí me asusta mucho la idea de no poder ver la creación de Dios, a mis papás, a mis hermanitos, a mis amiguitos. Pero ¿saben una cosa? Yo hoy quiero platicarles sobre Bartimeo. Bartimeo era una persona de una condición con ceguera física, no veía. Él era ciego de nacimiento y a él se le dificultaba mucho la situación de poder, pues yo creo que trasladarse, yo creo que a lo mejor su familia lo trasladaba al lugar a donde él pedía limosna. Bueno, los lugares donde él pedía limosna era la ciudad de Jericó, eran las afueras. Mucha gente en aquel tiempo acostumbraba a pedir limosnas en las afueras de Jericó o en otro tipo de ciudades, ¿sí? En las afueras. ¿Por qué? Porque había mucha gente con discapacidad que no podía moverse y a esa gente era difícil que les dieran un trabajo. Era gente discriminada, quizás hasta maltratados, gente que la gente los rechazaba por su condición. Pero saben que pues Bartimeo pedía en ese lugar eh, limosna y él se conformaba con las migajas que, que la gente les daba, ¿sí? Entonces, pues él era una persona eh, pues que no tenía otro interés en la vida. Estaba solo, lo único que tenía era una capa que lo protegía del frío, ¿sí? Y era lo que lo mantenía un poco caliente ahí en el lugar que estaba. Ahí igual y pasaba frío, calor, lluvias, de todo, ¿no? Y él pues tenía que estar ahí en ese lugar. Pero ¿qué creen, amiguitos? Pues que él un día escuchó hablar de Jesús el Nazareno, que andaba predicando en varias ciudades, ¿sí? Y entonces él supo que hacía milagros Jesús, pero yo imagino que él creía en Dios, el Padre Eterno. Y decía en aquel tiempo la gente que Jesús era el enviado de Dios. ¿Ustedes creen en Dios, en el Creador? Porque el Creador es amor, ¿sí sabían? Él es santo. Santo quiere decir limpio, puro, sin mancha. Pero saben una cosa que les voy a platicar, que Él está preparando, el Padre Eterno, un lugar hermoso para todos nosotros, ¿sí? Un lugar más o menos así como este. Es una hoja muy bonita, dorada, ¿verdad? Bueno, pues dicen que las calles son de oro, que es un lugar muy bonito e inimaginable. Nadie puede imaginar qué tan hermoso puede ser este lugar. Pero hay una cosa que ahí no puede entrar, amiguitos. Y aquí lo que no puede entrar es esto oscuro y negro, que es el pecado. Y les comento esto porque, pues Bartimeo, él ya creía en el Padre Eterno y creía que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él hacía milagros y le daba de comer a la gente y compartía y predicaba la palabra a los demás. ¿Sí? Entonces, en Juan 3:16 nos dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo, que es Jesús, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Bartimeo creía fielmente que Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, pues él se ponía muy contento de saber que él podía quitarle esa ceguera física, pero que creen que había algo más también en Bartimeo, su corazón. Su corazón también tenía una ceguera, pero era una ceguera espiritual, ¿sí?
La ceguera de Bartimeo espiritual era como esto que les acabo de mostrar, amiguitos. ¿Sí? Oscuro, negro. ¿Sí? Todo lo que es oscuro a Dios no le agrada. Eso nos separa de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? Se llama pecado. ¿Sí? El pecado es todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que decimos. Y eso a veces decimos cosas que a Dios no le agradan, pensamos cosas que a Dios no le agradan y a veces actuamos de manera que a Dios tampoco le agrada. Por ejemplo, con nuestra boca a veces nosotros, amiguitos, en la escuela es muy común que los niños digan groserías. Y a veces nos las aprendemos tan fácil que ya se nos hace como un lenguaje normal el poder hablar así, de esa manera, tanto adultos como niños. Pero, bueno, a Dios no le agrada eso, amiguitos. Otra cosa también a Dios no le agrada el que nosotros podamos no ser compartidos, no compartir lo que Dios nos da y nos bendice. También no le agrada el que podamos decir mentiras, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si a veces el amiguito dice, oye, ¿por qué andas en la calle? Ay, porque yo ya hice la tarea. ¿Y qué creen? Que no es cierto, ¿verdad? También a la mamá ya le mintió, que hizo la tarea y lo dejó salir, o lo dejó ver la tele, o lo dejó jugar maquinita, jueguitos, ¿verdad? Y él no ha hecho la tarea. Y eso a Dios no le agrada, ¿sí? Y así hay muchas cosas, ¿no? Que pudieran hacer, por ejemplo, el bullying que ahora tanto hacen en las escuelas con los demás, molestan a los demás niños, ¿verdad? O los ofenden, ¿sí? O los golpean. Eso a Dios no le agrada. O que si tu mamá te mandó a hacer algo, tú le contestes mal. También a Dios no le agrada eso, ¿sabes? Entonces, eso es el pecado, porque dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Porque nosotros, desde que somos pequeñitos, nosotros ya nacimos con esa condición. ¿Sí? Entonces, esto obstruye entrar aquí a este lugar tan hermoso. Entonces, para poder entrar a este lugar, tenemos primero que buscar a Dios, para que pueda limpiarnos, ¿sí? Y bueno, pues Bartimeo tenía esa condición del corazón, también, con el pecado. Sí, también tenía esa necesidad y a eso se le llama ceguera espiritual. Pero un día él oyó a la gente, ¿sí? Hacían mucho ruido, ¿sí? Y le dice a la gente, ¡Ey! ¿Qué pasa? Y entonces Bartimeo le dice, vuelve a gritar porque no le hacían caso, no lo escuchaban. Y entonces la gente le dice, ¿qué no sabes que viene Jesús de Nazaret? El que hace los milagros. Y entonces él brincó y dejó su capa, ¿sí? No sé si él podía caminar o no lo podía hacer, pero sé que quizás no podía llegar a él porque había mucha gente, mucha multitud. Entonces quizás se le complicaba un poco esa situación. Pero ¿qué hizo? Él nunca perdió la fe. Él siempre creyó que podía poner su esperanza en él. Quizás tampoco imaginó encontrarlo, pero él ya creía en Jesús. ¿Sí? Y en ese momento él decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces la gente que está ahí lo hacía callar, ¿sí? Lo hacía callar esta gente a Bartimeo. Y entonces Bartimeo seguía clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no se cayó. Seguía clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces, bueno, pues ya Jesús en ese momento lo escuchó y volteó a ver a Bartimeo. ¿Sí? Aquí está Jesús. Aquí están sus discípulos y atrás venía toda su multitud. ¿Sí?
Y entonces, pues para Bartimeo, imaginen que volteó a verlo, ¿no? No sé si él se percató de eso, pero en ese momento, pues él, Jesús, mandó a traerle, ¿sí? Dijo, háganlo traer, por favor. Porque Jesús ya sabía la condición de Bartimeo, ¿eh? Ya sabía que era ciego y ya sabía también pues toda su situación. Solamente quería que él clamara, que él se lo pidiera, que él lo buscara y que él creyera, ¿sí? Fielmente que él podía sanarlo, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí la gente, aún con todo y todo, enojada, ¿verdad? Porque Bartimeo gritaba, Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces, pues aquí ya lo mandó a traer, ¿sí? Aquí ya está. Pero entonces, pues ya estuvo a los pies de Cristo. Él ya podía decirle su necesidad a Jesús. Por fin podía hablar y podía escucharlo. Y entonces aquí Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo, Señor, que me devuelvas la vista. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y entonces Bartimeo ya vio, ya pudo ver por fin. Pero no solamente vio, amiguitos, no solamente vio, sino también su corazón fue limpiado, ¿saben? Y dijo, tu fe te ha salvado. Desde ahí ya Bartimeo sabía que Jesús era su Salvador. ¿Sí? En Primera de Corintios nos dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que murió y fue sepultado, pero Él resucitó. Él no se quedó en esa cruz, ¿sí? Él fue crucificado, lo sepultaron, pero Él resucitó. Ya no se quedó ahí, en esa cruz. Él está vivo y te puede escuchar a ti, amiguito. Así como escuchó a Bartimeo, ¿sí? En ese momento. Entonces fue algo, la verdad, un milagro hermoso, ¿sí? Entonces, en Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad, ¿sí? Entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados, amiguitos, ya no vamos a estar así, porque ya sabemos que tenemos un Salvador y que Él dio toda su sangre por nosotros hasta la última gota, porque Jesús es perfecto, Hijo de Dios. Él es santo también, ¿sí? Él dio todo por ti y por mí, murió por nuestros pecados, murió y resucitó. Entonces, ya Él hizo todo por nosotros. Solamente es que nosotros tenemos que buscar de Él. Tenemos que confiar y creer que Él puede obrar en nuestras vidas. Si tú tienes alguna angustia, algún problema, no sé, de enfermedad o con tu papito, con tu mamita, pues puedes ir a los pies de Cristo, platicar con Él, puedes orar con Él. Orar es platicar, dialogar con el Señor, ¿sí? Nada más tú y Él, ¿sí? Así como platicas con mami o con papi, puedes hacerlo con el Señor confiadamente, Él te va a escuchar. Solamente es que tú lo busques, ¿sí? Que te des esa oportunidad, así como Bartimeo. Él tuvo esa oportunidad cuando le vio pasar a Jesús con sus discípulos. Y él no quiso desperdiciar esa oportunidad, ¿sí? Él quiso llegar confiado en que él lo iba a sanar. Él nunca se rindió. Nunca te rindas, amiguito. Ni te sientas solo. Porque dice en Hebreos 13:5 que Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar, ¿sí? También dice en Génesis 28:15 que Él estará con nosotros y que no nos abandonará, ¿sí? Hasta cumplir lo prometido.
¿sí? Que nos cuida a donde quiera que vayamos. Él siempre nos cuida. Él siempre está con nosotros. Él nunca nos deja, ¿sí? Entonces, si hoy tú quieres orar, te invito a que puedas abrirle tu corazón a Jesús y que pueda entrar en tu vida y que si tú le aceptas, que sea que dirija tu vida, ¿sí? Bueno, pues vamos a cerrar nuestros ojitos. Señor, yo hoy te doy gracias por este día, Señor, porque me has permitido poder escuchar tu voz por medio de este video, de esta gran historia de Bartimeo. Señor, yo quiero creer, yo quiero tener esa fe. Ayúdame a que mi fe crezca, que sea grande como la de Bartimeo, que yo nunca me dé por vencida o por vencido, que siempre, Señor, crea que tú puedes hacer un milagro en mi vida, Señor. Hoy, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Ayúdame, Señor, a ya no volver a pecar, Señor, a corregirme, Señor, a limpiar mi corazón, Señor. Abre mi corazón, Señor, para que puedas entrar en él y que tú puedas habitar en él y que tú puedas dirigir mis pasos y que puedas acompañarme a donde quiera que yo vaya, que no pueda sentirme nunca más solo, Señor, que siempre tú estás ahí conmigo, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Bueno, pues ya hemos hecho la oración, amiguitos. Ahora solamente me queda decirles que ya tu corazón, si tú has aceptado a Jesús, tu corazón ya quedó así, de esta manera. Y que ya no hay nada que lo ensucie quizás, pero quizás vuelvas a equivocarte, ¿sabes? Pero enseguida tienes que ir luego a los pies de Cristo, ¿sí? También en Juan 1:12 nos dice que más a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que a partir de hoy, amigo, felicidades. Ya eres parte de la familia de Dios y eres verdadero hijo de Dios, ¿sí? Pero hay una cosa más que tenga que decirte yo. Pues bueno, que hagan de cuenta que ustedes son como un arbolito, ¿sí? Que apenas vamos a sembrar, pero lo tenemos que sembrar en tierra fértil. Y ese arbolito tiene que ir creciendo poco a poco, hasta que sea un árbol frondoso, con muchas hojas muy verdes. Y ese árbol pueda ser tú. ¿Por qué te digo esto, amiguito? Porque tú tienes que crecer como ese árbol, aprender muchas cosas para poder dar fruto. El fruto que vas a dar es el poder también compartirle a otro amiguito o a alguien más que conozcas y que tengan esa necesidad de Cristo, que todavía no le conozcan. Pero ¿sabes qué tienes que hacer para poder crecer? Tienes que leer la palabra de Dios, tienes que orar, tienes que congregarte, que aunque en estos tiempos difíciles no hemos podido congregarnos, pero sí podemos escuchar un video, ¿sí? Las clases que están pasando, ¿sí? Para ustedes, para que puedan aprender más sobre la palabra de Dios. Puedes orar por un amiguito, un compañero, por alguna necesidad que haya ahora tanto de esta enfermedad que nos está acabando, ¿sí? El COVID, ¿sí? Pueden orar por alguien que sepan que está enfermo, por los doctores o también por los que no estamos enfermos, para que Dios nos cubra, ¿sí? Nos proteja, ¿sí? Entonces, hay mucha necesidad para poder hablar con Dios. Pueden hacer eso o pueden también orar por algún hermano, ¿sí? Que tenga alguna situación, un problema, compartirle la palabra, ¿sí? Entonces, yo te invito a que seas como ese árbol que vaya creciendo a partir de ahora que ya has aceptado a Jesús, seas como ese arbolito que va creciendo, ¿sí? Y de verdad que nunca se aparte más de Jesús. No nos conviene que creen que Jesús es todo lo que tenemos en nuestra vida. Él dio todo por nosotros. Recuérdenlo, murió en esa cruz, ¿sí? Y pues también les quiero dejar pues esta frase, ¿no? Que los que creen en Jehová
verán y gozarán de su bendición. Así nosotros, si seguimos creyendo en Jehová, tenemos que gozarnos. Tenemos, así como Bartimeo, en ese momento que le devolvió la vista, Bartimeo alabó y glorificó al Señor por siempre. Bueno, pues hoy les invito a que se queden con esta historia en su mente y en su corazón, y que ojalá haya sido de su agrado y les haya gustado, ¿sí? Por hoy. Bueno, pues yo doy gracias. Señor, te doy gracias por este día, Señor, por haberme permitido poder compartir tu palabra y que puedan escucharla, llega a los corazones de cada uno de los que escucharon esta palabra, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, amiguitos, hasta la próxima.